A través de la metodología del caso, con un caso concreto de la vida real, dar a conocer verdades para que a la luz del pensamiento social cristiano podamos ir teniendo soluciones. El tema de hoy es un tema apasionante. ¿Qué es lo que está pasando en la Corte Constitucional en relación con la vida? Diego, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa nuevamente. Gracias, Clemencia. Buenas tardes, queridos cristovivientes. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Ojos sin Vendas. Qué rico estar con ustedes compartiendo este tema tan importante y coyuntural en la vida de los colombianos. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Bueno, hoy está nuestra familia, parte de nuestra familia de jóvenes. Está María José Vargas, está Lina Betancourt y está Valentina Najar. Y lógicamente también tenemos como invitada especial a la doctora Marta Miranda Novoa, que es doctora en Derecho de la Universidad de Navarra y profesora investigadora de la Universidad de La Sabana. Doctora, bienvenida, qué rico que estés con nosotros compartiendo este tema tan importante. Muchísimas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Sabemos que tus aportes serán fundamentales para nuestros jóvenes, para nuestras familias y para toda nuestra audiencia. Vamos a mirar qué es lo que vamos a trabajar hoy con esta nota que nos ha preparado con tantísimo cariño Cristovisión. Quiero hablarles de mi historia en estos últimos años y el motivo de mi sufrimiento. Si continúo así, no voy a tener futuro. Mi nombre es Colombia. Me reconocen como uno de los países más alegres del mundo. Tengo muchísima riqueza natural. En mí se dan deliciosos frutos y abundantes que traspasa fronteras. El colorido de mis paisajes son del orgullo de todos nosotros. Mis hijos y mis hijas son profesionales, artistas, deportistas de talla internacional, hombres y mujeres echados para adelante. Esa es mi bendición. Pero mi corazón está arrugadito y triste y se desangra diariamente. Y mis hijos no prestan atención. Se han dejado seducir por ideas foráneas que los manipulan en su conciencia y en sus corazones. Esto ocasiona la muerte de inocentes que no se pueden defender. Y son sus propios padres los que los abortan. Sí, ayudados por instituciones de afuera y por intereses políticos que pasan por encima de la vida, sabiendo que ellos son el futuro. Todo lo que les enseñé se ha ido desapareciendo y ya no escuchan razones ni verdades. Es aterrador saber que mueren anualmente 5.600 niños aproximadamente. Mis niños no los dejaron nacer. Y ellos tenían su identidad y sus derechos. ¿Saben qué es lo que más me duele? Que son sus propios hermanos los que los exterminan de una manera miserable y vil, con métodos horrorosos. Que queda en el cuerpo y en el alma de las mujeres. Quedan secuelas físicas, psicológicas y emocionales. Algunas de ellas no pueden volver
volver a tener hijos. Y hay otras realidades que deberíamos conocer, como la cifra de mis hijas que han sufrido al practicarse un aborto. Se hablan de 7,000 en estos últimos tiempos. Algunos de mis hijos no respetan los preceptos constitucionales por tratar de legalizar prácticas que atentan contra la vida. Una consecuencia de esto es que ya no nacen tantos niños. Por ende, mis hijitos están envejeciendo y llegará el día en que esto será irremediable. ¡Despierten, hijos míos! Tenemos que defender la vida. Nos están exterminando y nuestra herencia será no existir como cultura, raza e identidad de colombianos. Pues Diego, una realidad muy dolorosa. Hoy nuestro país está viviendo la realidad de Juanse. Todos estamos muy adoloridos con esa verdad, sabiendo que hasta el último día de embarazo ha permitido nuestra Corte Constitucional practicar esa dura realidad del aborto. ¿Tú qué opinas? Pues clemencia que palpita y se puede compungido el corazón. Y creería que no debemos condenar ni echar culpas. Lo que tenemos es que despertar y reconocer el papel que tenemos como ciudadanos colombianos, porque la vida de muchos, de miles, está en riesgo, está en peligro. Y cómo el aborto es ese foco, esa fase o esa etapa en la cual está pasando Colombia en este momento, que si tú y yo no nos despertamos, ¿cuántos hijos nuestros, de nuestras descendencias, irán a perecer? El aborto es atroz y como tal, por eso hoy queremos reflexionar y por eso está también nuestra especialista, la doctora Marta, y poder también dialogar con los jóvenes, porque el futuro está en los jóvenes, está en los niños, está en cada uno de nosotros para poder entender una Colombia libre verdaderamente, llena de alegría, llena de gozo, llena de plenitud. Si no, estaríamos como que solamente actuando de modas y de experiencias, como lo decía el relato, foráneas, que vienen y nos inyectan el querer de ellos, pero no lo que nosotros verdaderamente necesitamos para vivir felices y respetar y valorar la vida como tal. Es verdad, es algo que a Vida por Colombia le ha preocupado desde que se constituyó como centro de pensamiento, Realmente para nosotros es muy importante ahogar el mal en abundancia de bien, como tú bien nos decías. No se trata de hacer juicios contra una u otra persona, pero sí nuestra misión es quitar la venda de los ojos, por eso se llama así nuestro programa. Dar a conocer verdades que alguien nos quiere ocultar. Es por eso que nos acompañan hoy nuestros jóvenes que van a hacer algunas preguntas a nuestra experta. Hay un video que seguramente nos ayudará a ilustrarlo y los invitamos a que lo escuchemos para que después ya hacemos. I love you, big girl. Yeah, girl. Hi, baby girl. Looks like she's smiling. I know. Hi, sweetheart. That way. Is that your little baby? Just perfect. Put your hand under. There you go. There you go. No. What are you doing? Come here. Come here.
Hey, baby. Hi, baby girl. Leave your ear out. True. I know. You see it, your hands anymore. It's crazy. Hey, baby. There you go. I'm beautiful. Oh, you're just gorgeous, you know that? You're working hard, huh? I know. But it's okay. Oh, he's coming up. Oh, see, oh, so cutest knees ever. What's going on? What is it? I know you're excited. Yeah. And then let's go. Yeah, you're waving so good. Hi, are you waving? Waving? Bring that over. Step in. Vemos a un joven, a un ser humano de 4 meses y medio que nace, que tiene dolor, que puede reír, que puede llorar y que quieren pretender en esta etapa decir que no es un ser humano. El aborto es un flagelo terrible para la humanidad. No debemos permitirlo. Vamos a unos cortos, a unos mensajes y ya regresamos para continuar aquí en Ojos sin Vendas en esta realidad del aborto en Colombia. Ya regresamos con Ojos sin Vendas. Hoy nos preguntamos, siendo la Corte Constitucional la guardiana de nuestros derechos fundamentales y el derecho fundamental por el que todos existimos, que es la vida, nos preguntamos cómo es que la Corte Constitucional ha tenido unas interpretaciones como tan complejas que para las personas del común no entendemos. El máximo tribunal permitiendo cosas en contra de la ley y en contra de la Constitución. Frente a eso, nuestras jóvenes tienen preguntas. Claro que sí. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, me gustaría saber, doctora Marta, si el aborto es legal en Colombia. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque en realidad esto nos sirve para aclarar un poco de qué es lo que pasa con el aborto en Colombia. Lo primero que tenemos que decir es que no, el aborto no es legal en Colombia. Lo que ha sucedido es que la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-355 de 2006, ha despenalizado el delito del aborto, que todavía lo encontramos en el Código Penal, está vigente, es un tipo penal vigente,
Lo que ha hecho la Corte Constitucional es despenalizar ese delito en 3 circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias o esas causales? Son, bueno, la primera es cuando la madre o la vida y la salud de la madre corren serio peligro, ¿no? Y en la salud entendemos la salud física y la salud mental. La segunda causal es cuando el que está por nacer, el feto, tiene una malformación que hace inviable su vida por fuera del vientre de la madre. Y la tercera es cuando la mujer ha sido violada, ¿no? Y el hijo pues, proviene de una violación. Entonces es muy importante aclarar que en Colombia el aborto no es legal, sino que ha sido despenalizado en estas 3 causales por parte de la Corte Constitucional. Ahora, también es cierto que esas 3 causales, pues cada una tiene sus reparos, todo esto es objeto de muchísima discusión. Algunas de ellas han quedado muy amplias, ¿no? Y bueno, no sé, de pronto ya tendremos, me preguntarán más sobre ellas. Muchas gracias por esa aclaración. Sin embargo, volvemos a insistir, aunque la Corte haya despenalizado, sigue siendo un delito, sigue Exacto. siendo un derecho fundamental la vida, y entonces frente a eso pues se generan muchas inquietudes en nuestras jóvenes, ¿no? Doctora Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haberle respondido a mi compañera. Yo tengo una pregunta justamente acerca de una de las 3 causales en las que está permitido el aborto, y es en el caso de la violación. En el caso de los jóvenes, pues nos inquieta muchísimo y nos interpela, y es cómo se le puede obligar a una mujer a concebir un hijo que fue fruto de una violación. ¿Tú qué piensas? Bueno, respecto a esta causal, tengo que decir que es una causal muy compleja, ¿no? Y aquí tenemos que entender la situación de la mujer que ha sido violada. Es decir, no podemos entrar a juzgar de una manera tal vez pasional a la mujer que ha sido violada y quiere abortar, porque la violación es un drama, es una situación que le puede generar un trauma tremendo a cualquier mujer, y hay que entender de hecho que está pasando por una situación muy difícil. Y en ese sentido también hay que entender que una mujer piense en determinado momento decir, yo no quiero tener un hijo de la persona que me violó, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que entender la posición de la mujer que ha sido víctima de una violación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta causal? Lo primero es que una mujer violada que ha tenido este trauma de la violación, el aborto no es la única opción para la mujer violada. Es decir, el aborto podría llegar a ser una opción, pero no es la única, ¿no? Y como no se habla mucho de las secuelas físicas y psicológicas que tiene el practicarse un aborto, que prácticamente vendría a ser otra especie de trauma, pues es muy complicado decir que vamos a solucionar un trauma con otro trauma, ¿no? Conozco casos de mujeres violadas que han quedado embarazadas y han decidido tener a su hijo, y que eso les ha ayudado también en un proceso de sanación, ¿no? De sanación con la situación que tuvieron, y además de entender que ese niño es parte de ellas mismas. Es cierto que también pues ahí contribuyó esta persona que les ocasionó un daño, pero que no es solamente esa persona, sino que ellas mismas de algún modo se han visto reflejadas en estos bebés. De todas maneras, como les digo, cada caso es cada caso, y lo que me parece a mí es que de ninguna manera se le podría ofrecer a una mujer que ha sido violada solamente la opción del aborto, porque hay más opciones, ¿no? De hecho, como les decía antes, hay mujeres que han decidido tener a su hijo y viven con ellos. Hay otras que pueden entregarlos en adopción, que esa es otra opción que tenemos, ¿no? Y algo que nos puede ayudar a reflexionar en este tema es cuando se decide abortar un niño que ha sido producto de una violación, comprendiendo la situación de la mujer, pues aquí lo que tenemos que reflexionar es el que está pagando los platos rotos, por decirlo así, es el más inocente de todos, es decir, el que nada tuvo que ver con esa situación, que no quiso ocasionar efectivamente un daño, es quien va a pagar con su vida por un delito que no cometió. Entonces es una causal compleja, pero yo creo que
no hay una única respuesta para la mujer violada, y tendríamos también que tener esa responsabilidad de darle a la mujer otras opciones distintas del aborto, que sí que le podrían ocasionar un trauma o una situación mucho más compleja a su historia de vida. Y que aquí es importante, doctora, decir dos cositas. Uno, que esa personita que va creciendo es única y repetible, ¿cierto? Tiene su propio ADN, ¿cierto? Ya la ciencia ha probado que entre los 12 y los 16 días de haber sido concebido, ya su corazón palpita. A los 42 días ya se puede identificar por sus huellas digitales. Entonces, no es simplemente la realidad que vivimos en un mundo complejo, violento, sino también buscar que el otro merece respeto y valor. Y ahí es lo que tú decías hace un rato, mirar un poco cómo el Estado respeta la vida de los inocentes, de aquellos pequeñitos que no se pueden defender. Y que con frecuencia se justifica con mentiras como el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, cuando eso no se puede llamar interrupción, porque es como si tú apagas y prendes la luz, se interrumpe, pero si tú apagas el bebé se murió y no hay cómo echar para atrás. Es un tema que vale la pena estudiar y que no nos dejemos llevar por eufemismos y mentiras que nos quieren dar. Majo tenía alguna pregunta, ¿cierto? Bueno, doctora, teniendo en cuenta pues, lo que estamos hablando de la defensa del bebé que aún no ha nacido, ¿en Colombia existe alguna defensa para ese naciturus, para ese bebé que aún está en el vientre de su madre? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque esto me ayuda también, o me da la oportunidad de explicar por qué el que está por nacer, que en el ámbito jurídico se le llama naciturus, sí es un sujeto de derechos, sí tiene derechos, ¿no? Es decir, el naciturus no está desprotegido por el derecho. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el naciturus es un ser humano, ¿no? No es un ser humano en potencia, sino que ya es un ser humano. ¿Por qué ya es un ser humano? Porque pertenece a una naturaleza racional, que es la naturaleza humana, que no es igual a la naturaleza sensible de los animales, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero entonces, esto se lo oí alguna vez a un político que decía, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un embrión de pollo y un embrión humano? Pues si tú los miras a los dos embriones, claramente tú no vas a distinguir en ese momento como tan incipiente de la vida cuál es el embrión de pollo y cuál es el embrión humano, ¿no? Pero es que ese no es el punto de la discusión. El punto de la discusión es que el embrión de pollo tiene una vida sensible que no va a dar un salto cualitativo a una naturaleza racional, ¿no? Es decir, el embrión de pollo se va a desarrollar y le van a salir plumas, le van a salir alas, pico, etcétera, etcétera. El embrión humano, que ya pertenece a una naturaleza racional, cuando se desarrolla, pues claramente va a ser ya formado, ¿no? Con brazos, con piernas, con todo, un ser humano. Es decir, no hay un salto cualitativo, ¿no? Hay un momento en que no es humano y después sí se vuelve humano. No, se es humano desde el momento de la concepción, ¿no? Es decir, somos seres humanos desde que somos embriones de una célula, que son los cigotos, ¿no? Entonces, digamos que esto es importante entenderlo porque el ser o el pertenecer a una naturaleza racional, que es la naturaleza humana, nos da unos derechos que son inherentes a nuestra condición, ¿no? Esto es lo que comúnmente se llaman los derechos naturales, que en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos pues ya los tenemos un poco catalogados en los derechos humanos, y luego es lo que conocemos y que está en nuestra Constitución Política de 1991 como los derechos fundamentales. Entonces, es muy importante hacer esta aclaración, porque a veces dicen, no, pues como eso es un puñado de células, entonces esto no tiene derechos, y resulta que es que no estamos hablando simplemente de un puñado de células, estamos hablando de vida humana en formación, estamos hablando de un ser humano en formación y que tiene unos derechos inherentes a su naturaleza, y uno de esos derechos, y el más importante, digamos, es por supuesto el derecho a la vida. Entonces, digamos que, ¿en dónde se ve reflejado esto que acabo de decir? Bueno, tenemos normas nacionales y hay normatividad internacional también. Entonces,
Por ejemplo, tenemos nuestro Código Civil. En el artículo 91 del Código Civil se dice: se protegerá la vida del que está por nacer, ¿no? Se protegerá la vida del que está por nacer. Y además de eso, dice el mismo artículo 91 del Código Civil que los jueces procurarán que esa vida del nasciturus se respete, ¿no? Y se cuide, se proteja. Adicionalmente tenemos algunas normas internacionales, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4.1, se dice que se protege la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Y cuando estamos hablando desde el momento de la concepción, claramente estamos hablando de vida intrauterina. Adicionalmente a esta tenemos la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en donde se dice también que se protegerá la vida del niño antes y después de su nacimiento. Es decir, la vida del que está por nacer nunca ha estado desprotegida, jurídicamente hablando, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. También habría que añadir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, antes de la sentencia C-355 de 2006, la línea jurisprudencial de la Corte siempre fue en protección de la vida del que está por nacer, ¿no? De hecho, hay como una especie de interpretación de un aforismo en el que se dice que cualquier norma se entenderá en protección al que está por nacer, ¿no? Ante la duda siempre se protegerá la vida, y esa había sido la línea jurisprudencial de la Corte antes de la sentencia C-355 de 2006. Frente a eso, doctora Marta, vemos que definitivamente hay una gran confusión, porque entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando en la Corte Constitucional? Usted muy claramente nos ha descrito que está defendiéndose la vida, no solamente por la Constitución, sino por las normas del bloque de constitucionalidad que son supra, que son, además que son tratados que han sido firmados por nuestro país. Entonces, pregunto yo, entonces, ¿qué está pasando en la Corte? Bueno, aquí, digamos, si ustedes le dan un vistazo a la sentencia C-355 de 2006 y luego algunas otras sentencias que se han venido dando después del 2006, hay una cuestión aquí, y te agradezco tu pregunta porque esto me ayuda también a dar unos argumentos que tal vez nos ayuden a reflexionar sobre este tema del respeto a la vida del que está por nacer. Y es que se hace como una ponderación de derechos, los derechos de la mujer y los derechos del que está por nacer. La sentencia C-355 ya no habla de que el nasciturus tiene un derecho a la vida, sino se habla de que es un bien jurídico objeto de protección. Esto ya tiene pues unos tintes que se han prestado también para muchas discusiones de tipo jurídico, en el sentido de que se le niega, digamos, el derecho, por decir que es un bien jurídico objeto de protección. El carácter de persona, ¿no? Entonces, ahí digamos que ya entramos a cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, digamos, ¿esto a qué ha contribuido? ¿No? Con todo el respeto, pero pues ¿a qué ha contribuido? Ha contribuido a que se invisibilice totalmente al que está por nacer y la protagonista solamente sea la mujer y los derechos de la mujer y el derecho a la autonomía de la mujer. Que esto me sirve también para explicarles que no existe ningún derecho absoluto. Todos los derechos tienen límites, incluido el derecho a la vida. O sea, el derecho a la vida no es absoluto, si no, no se podría configurar la legítima defensa, si no, nadie podría ser bombero, porque está arriesgando su vida, nadie podría ser policía, nadie podría ser militar. Entonces, los derechos, todos los derechos tienen unos límites, lo tiene el derecho a la vida y lo tiene también el derecho a la autonomía de la mujer, porque ahora se habla mucho es que la mujer es dueña de su cuerpo, como lo es el hombre, digo yo, ¿no? Todos somos dueños de nuestro propio cuerpo y podemos decidir sobre nuestro cuerpo. El problema de este argumento es que cuando una mujer queda embarazada, ya no es la decisión sobre su cuerpo y su vida propiamente dicha, sino que estamos hablando de una vida de un ser humano que está dentro de la madre, pero que es totalmente distinto de la madre, porque a veces dicen, no, es que
el embrión es una parte de la madre, sí, pero resulta que no es parte de la madre, es un ser completamente independiente, creo que ya lo mencionabas hace un momento, con un ADN completamente distinto del de la madre y del padre, pero digamos que en este sentido se ha desconocido por parte de la Corte, pues al hablar de un objeto jurídico que es protegido por el derecho. Pero esto, digamos, ha sacado del panorama los derechos que tiene el nasciturus o el que está por nacer. Lo ideal, ¿no? Lo ideal, digamos, en esto es que se miren a las dos personas, ¿no? ¿Quiénes son las dos personas? Pues las dos personas son la madre y el hijo, el que está por nacer. Ambos tienen derechos. Y hay que buscar una solución viable para ambos, ¿no? Y no acabar, bueno, digamos, es que el derecho a la vida es un derecho que es un derecho radical, es decir, ¿se tiene o no se tiene? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿No? Y además es un derecho que si una vez se pierde no se puede volver a recuperar, es decir, es imposible volver a la vida. Nos encantaría, ¿no? Nos encantaría poder traer a la vida otra vez a las personas que más hemos querido y que de pronto ya no nos acompañan, esto nos gustaría muchísimo, pero no lo podemos hacer, ¿no? No lo podemos hacer. Entonces, una vez se quita la vida, pues se pierden todos los derechos. Y aquí lo que se busca es tratar de encontrar una solución en que sea ganar-ganar, ¿no? Ganar-ganar, eso sería lo ideal. Pues muchísimas gracias por esa intervención, porque creo que nos ha dado muchas luces. ¿Tú tenías algo que comentar al respecto? No, pues que tenemos muchas cosas que no conocemos y los invito a que vean el siguiente ¿Sabías qué? ¿Tú sabías qué? Escuchemos. ¿Sabías que uno de los métodos para practicar el aborto en gestación avanzada se realiza a través de la introducción de una jeringa con cloruro de potasio en el corazón o cabeza del bebé, causándole tortura? Realmente es algo como que se queda uno sin palabras, porque cuando uno no se ha metido en el interior de este tema, como que uno dice, no es como si fuera una operación, como que es que van a operar del apéndice. Pero cuando ya uno ve cosas como tan radicales como lo que nos acaban de decir en el ¿Sabías qué? Pues nuestras jóvenes tienen preguntas al respecto, ¿cierto? ¿Quién tiene una pregunta al respecto? Bueno, tomándole la palabra a lo que dijo ahorita Clemencia hace un rato, quiero, doctora, que nos explique, por favor, qué es eso del bloque de constitucionalidad y por qué esos pactos y convenios internacionales tienen alguna influencia en Colombia. Bueno, bien. Efectivamente, como acababa de mencionar, hay normas también de carácter internacional que hablan de la protección de la vida del que está por nacer. He mencionado la Convención de Derechos, la Convención Americana de Derechos, y he mencionado también la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esas dos normas internacionales efectivamente hacen parte de lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad, que consiste en que hay normas de nivel internacional reconocidas por Colombia. Esto se reconoce por medio de una ley que tiene que aprobar el Congreso, y lo que significa que hacen parte del bloque de constitucionalidad es que esas normas se entienden incorporadas, ¿no? Como si estuvieran incorporadas en la Constitución política. Es decir, esas normas se entenderían como si fueran parte de la Constitución. Pero que además hacen parte muchos países. Exactamente. Es decir, es una legislación que se aplica en muchos países, no solamente en Colombia, pero que obviamente también es aplicable acá, pese a lo cual, ¿qué está pasando en la Corte? La pregunta sería la pregunta que muchos televidentes pueden estar haciéndose. Se supone que legalmente, constitucionalmente, la Corte Constitucional es la salvaguarda de la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? El mandato del pueblo. El mandato del pueblo que está escrito en 388 artículos, se llama Carta Magna, y que se supone la Corte Constitucional debe defender y debe cuidar y debe velar por ello. Entonces, ¿cómo explicarle a nuestros cristovidentes frente a lo que está haciendo la Corte Constitucional en este momento? Porque para mí se está asumiendo cosas que no le corresponden jurídicamente hablando a nivel de todo lo que es la organización del Estado colombiano.
De acuerdo, bien, como lo acabas de decir, y esto es, digamos, un interrogante generalizado, uno podría decir, bueno, pero si a la Corte Constitucional no le corresponde legislar o regular ciertos temas, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? Y efectivamente, pues, ¿a qué está llamada la Corte Constitucional? Como decías, a interpretar la Constitución y administrar justicia de alguna manera, porque esto es lo que hacen los magistrados de todas las cortes. Y quien debía haber legislado efectivamente todo este tema de la vida del que está por nacer y su protección, pues es el Congreso de la República. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. Uno, porque uno puede decir, bueno, pero el Congreso, ¿por qué no ha legislado? Y resulta que el Congreso no ha legislado no porque no se hayan presentado proyectos de ley, de hecho, claro, y han sido pues, le han dado muchísima visibilidad en los medios de comunicación, cada vez porque pues también hay personas que quieren ser protagonistas en esto, pero ¿qué ha pasado con esos proyectos de ley? No han pasado los debates en el Congreso, ¿no? Esto ha pasado, bueno, digamos, con los temas polémicos y sensibles en Colombia. Esto ha pasado con la eutanasia, esto ha pasado con el matrimonio de personas del mismo sexo, bueno, y otros tantos temas más. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Corte? La Corte ha analizado, tratando de entender un poco qué es lo que ha hecho la Corte, ha analizado el tema y ha intentado, según la Corte, proteger derechos, ¿no?, de personas que se han sentido discriminadas y que no se les ha reconocido bien sus derechos. Pero todas estas cosas son muy debatibles. Entonces, ahora, en este tema concreto de la despenalización y ahora a raíz de una nueva demanda en donde estamos esperando a que la Corte se pronuncie, que tal vez sea a finales de este mes o a principios de marzo, no sabemos muy bien, pero más o menos por esas fechas tendremos ya la nueva sentencia. La cuestión de fondo aquí es que efectivamente la Corte, en el evento, que además pues esto es público, ¿no?, esto es conocido, en el evento en que la Corte decida despenalizar el aborto, es decir, volver del aborto libre en las 12 primeras semanas, pues mi opinión como abogada sería la Corte efectivamente está haciendo algo que no le corresponde, ¿no?, porque ahí sí estaríamos diciendo, está regulando un tema que le corresponde al Congreso de la República. Tú lo has dicho frente a que han sido muchos los proyectos que han estado en curso en el Congreso. Es lo que se resume, que el Congreso es los representantes del pueblo, es decir, que el pueblo colombiano no quiere el aborto en Colombia. Y en justicia yo también tengo que decirles que estas sentencias que se han dado desde el 2006, en que se ha despenalizado el aborto, estas sentencias no han sido por unanimidad. Es decir, no todos los magistrados han aprobado esas sentencias. Tenemos salvamentos de voto muy importantes y muy bien fundamentados, en donde también podemos decir, bueno, ¿por qué si nueve magistrados de la Corte Constitucional pueden efectivamente regular un tema que le corresponde al Congreso, como tú decías, que nos representa, y ahora ni siquiera estamos hablando de los 9 magistrados, ¿no? Entonces, porque no ha habido unanimidad, y esto también lo digo por justicia, digamos, porque hay magistrados en la Corte Constitucional que se han mostrado a favor, uno, de la línea jurisprudencial de la Corte antes de la sentencia del 2006, y dos, que reconocen que efectivamente el que está por nacer es sujeto de derechos y su vida debe ser respetada. Las niñas tienen más preguntas. Doctora, ¿qué sucedería en tal caso de que la Corte, tomándose atribuciones, como ya lo dijeron, que no le corresponden, despenalizara el aborto? Bueno, entonces, digamos, en un hipotético caso, efectivamente, que sale la sentencia, en el hipotético caso, en que dijera el aborto es libre hasta la 12ª semana, no me cabe la menor duda que estaríamos ante una sentencia injusta, ¿no? Porque ya ni siquiera estamos hablando de causales, que uno puede un poco discutir el tema de las causales, pero ya decir que el aborto es libre hasta la 12ª semana es desconocer por completo los derechos del que está por nacer, ¿no? Esto sí ya sería como decir no existen. Se tomaría el aborto, esto me parece también un tema delicado, como un método anticonceptivo, ¿no?
Esto es delicado, ¿por qué? Porque es que el aborto es un procedimiento que deja secuelas físicas y psíquicas en el cuerpo de la mujer. Y tenemos que ser claros en esto, porque he leído artículos publicados recientemente a raíz de todo este tema, en donde salen testimonios, muy pocos por cierto, de mujeres que dicen, no, he abortado 3 veces y no me arrepiento de ello, estoy bien. Bueno, digamos que es un procedimiento invasivo, el aborto, que necesariamente va a tener unas consecuencias en el cuerpo de la mujer. Algunas mujeres han quedado estériles, solamente por mencionar eso, ¿no? No pueden volver a tener hijos después. Algunas de ellas, sus problemas psíquicos vienen de que algunas sí se arrepienten de haber abortado. Y el problema de arrepentirse después de haber quitado la vida es que eso es irreversible, no hay manera. No hay manera de subsanar ese error, de volver a revivir ese hijo que no quise tener. Y esto pues necesita ayuda profesional, esto necesita un acompañamiento. Muchas gracias. Tenemos incluso en nuestro equipo de Vive por Colombia una experta que hablará, les prometemos que habrá un programa también para mirar las secuelas del aborto, que nos quieren hacer pasar como interrupción voluntaria del embarazo es una mentira y nos quieren hacer pasar como que no pasa nada con la mujer cuando es una experiencia dolorosísima. Creo que una de las niñas tenía otra pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, entonces cuéntanos. Doctora Marta, una última pregunta. Sabemos que todo este tema un poco polémico de la despenalización, bueno, bastante polémico de la despenalización del aborto, también viene del argumento de algunos políticos que dicen que es mejor tenerlo legalizado para que no se haga de manera ilegal, clandestina y que eso conduzca a la muerte de la madre, entre otras cosas. ¿Tú cuál crees que es la respuesta positiva y constructiva que debe dar el gobierno, el Estado, la sociedad a una mamá que se encuentra en una situación donde quiere abortar? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, aquí efectivamente, de hecho, se hablan de estadísticas de los abortos clandestinos y los abortos que sí se han hecho, ¿no? En clínicas, en hospitales, en centros de salud. Y aquí es muy importante ir un poco antes a la decisión de abortar, sea de una manera clandestina o sea de una manera legal. Y a mí me parece que aquí hay una cuestión en la que hemos fallado y es una política pública que nos ayude verdaderamente en la educación sexual. Es decir, nosotros no podemos seguir con esta educación sexual de que la educación sexual es enseñarles a nuestros jóvenes cómo se toman las píldoras anticonceptivas o cómo se ponen los preservativos. A mí me parece que esa es una educación sexual deshumanizada totalmente. Es decir, nuestra sexualidad no puede ser la misma sexualidad perdón por lo que voy a decir, pero de los animales, ¿no? Porque además vemos que no funciona. La realidad es que los embarazos inesperados se presentan cada vez en mayor proporción. Exactamente. Entonces, yo pienso que lo que necesitamos realmente es una política pública de educación sexual en donde se profundice en la afectividad humana, en lo que significa tener una pareja, en lo que significa tener un proyecto de vida en el que efectivamente los jóvenes digan, sí, quiero formar una familia, quiero tener hijos. Las responsabilidades de tener hijos, ¿no? Porque es que en eso es en lo que estamos fallando. Cuando nosotros promocionamos el aborto como un método anticonceptivo, el mensaje que le estamos enviando a nuestros jóvenes es no sean responsables de sus actos. Es decir, no, es que eso se soluciona facilísimo, lo matas y ya está. Y resulta que estamos hablando de vidas. Y a los jóvenes les digo, y aprovecho la oportunidad de decirles, tenemos que aprender a ser valientes y a ser responsables de nuestras actuaciones. Y todas nuestras actuaciones tienen consecuencias, ¿no? Nadie puede decir, ¿no? En este mundo lleno de tantísima información, que toda la información en Google la tenemos a un clic. Nadie puede decir, ay, es que yo no sabía que acostarme con mi novio iba a quedar embarazada. Nadie puede decir eso, ¿no? Entonces yo pienso que la educación sexual tiene que ir ahí, es decir, la verdadera educación sexual no nos puede llevar a tomar la decisión de un aborto clandestino o de un aborto legal. Yo pienso que la solución no está en la clandestinidad o en la legalidad, sino en la verdadera educación sexual que le vamos a dar a nuestros jóvenes.
Muchas gracias, Marta. Realmente ha sido muy iluminador todo lo que nos has dicho hoy. Yo realmente invito a nuestra audiencia, ya Diego cerrará el programa porque ya se nos está acabando el tiempo, pero yo invito a nuestra audiencia a que no traguemos entero. El gran problema que tenemos hoy en día es que lo que nos dicen lo creemos sin pensarlo más. Hemos tenido la experiencia de ir incluso a iglesias católicas en celebraciones de misas donde la gente llega a pensar que el aborto está bien, que no pasa nada. Y es algo muy delicado y es una responsabilidad muy grande mía como creyente saber cuáles son las consecuencias. Tú ahorita hablabas con mucha propiedad en el tema de la sexualidad. El acto sexual es unitivo y creador. Tiene consecuencias. Y cuando separamos lo unitivo de lo creador, vemos lo que está pasando ahorita con nuestros jóvenes que piensan que es simplemente el placer por el placer y dejamos de tener en cuenta a la otra persona que está compartiendo conmigo mi sexualidad. Es algo muy trascendente. Aquí hablaremos también de teología del cuerpo. Ya Diego nos presentará lo que sigue, pero antes de que Diego nos cierre el programa, quisiera que en 3 palabras cada cual dé su conclusión del programa y qué aprendieron hoy. Bueno, claro que sí. No podemos jugar con la vida del otro. No podemos creer y seguir las enseñanzas que nos hacen entender que es un derecho abortar, porque en nuestra vida está en nuestras manos está la vida de otra persona inocente, de otro ser inocente. Gracias, vale. Bueno, pues yo me llevo 3 aprendizajes. El primero es responsabilidad afectiva y educación sexual responsable también, para que después efectivamente no tomemos una decisión equivocada y errada pensando que el aborto es una interrupción cuando realmente no se puede interrumpir la vida. Y bueno, colombianos, vean, el derecho no es solo para los que estudian derecho. La Constitución es garante de todos nosotros sin distinción alguna. Entonces, por favor, estudiemos, investiguemos, porque allí es donde se encuentra la sabiduría y bueno, la verdad. Gracias. Tú, doctora Marta, ¿algún mensaje para la audiencia en 3 palabritas porque se nos agota el tiempo? Sí, un mensaje muy corto y es, pensemos en lo inocentes que son los que están por nacer. Se han quedado sin nadie que los defienda. Tienen derechos, ¿no? Los delincuentes más grandes de la historia no se les ha negado el derecho a la defensa. No nos olvidemos de los inocentes más grandes de la historia, no les neguemos el derecho a la defensa. ¡Wow! Muchas gracias. Diego. Bueno, agradecemos el estar en sintonía de Cristovisión, de Ojos sin Vendas. Y yo quiero invitar a los queridos colombianos a que abramos los ojos, a que nos quitemos las vendas de los ojos y podamos ser partícipes como ciudadanos que tenemos obligaciones muy importantes para nuestro país. Y como este programa empieza una nueva etapa, este es el primer programa de nuestro año 2020, hemos querido que en estos temas y los temas que vamos a trabajar se profundice, porque Vida por Colombia es un centro de pensamiento y quiere generar centro de pensamiento. Este tema tan profundo y tan amplio, se van a hacer 3 programas más. El siguiente programa es algo que tiene relación, que decía Clemencia, que es la relación íntima que tiene el bebé con la mamá desde los primeros momentos y que hay como efectos y las causas, las consecuencias que tiene el practicarse un aborto. El siguiente tema es el negocio del aborto. Tenemos que decirlo, el aborto es un negocio y vamos a mostrar y analizar por qué es un negocio. Y el último programa del ciclo del aborto es precisamente mirar un poco las estrategias que han trabajado o que han realizado o que han todos aquellos que les interesa se apruebe el aborto en el mundo entero. Les agradecemos por su sintonía, agradecemos que estén con nosotros, que Dios los siga bendiciendo y que Dios bendiga a Colombia en este momento tan importante. Hasta la próxima. Que nos lleva hacia él. Ojos sin vendas para poder. El mundo necesita de una luz que alumbre de amor, esperanza y comprensión. Ojos sin vendas.